En el corazón de Roma, donde las piedras milenarias susurran secretos antiguos, se alza el Vaticano, un enclave de fe y misterio. Sus muros, testigos de siglos de historia, encierran rituales que han sido objeto de admiración y controversia. ¿Son estos ritos una manifestación pura del cristianismo o vestigios de prácticas paganas adaptadas? Esta es la pregunta que nos guía en este viaje de introspección y descubrimiento. A lo largo de los siglos, la Iglesia ha adoptado y transformado diversas tradiciones. Algunos estudiosos sugieren que ciertos símbolos y ceremonias tienen raíces en cultos antiguos. Por ejemplo, la mitra papal recuerda a los tocados de deidades mesopotámicas, y el uso del incienso y las velas se asemeja a rituales paganos. Estas similitudes invitan a una reflexión profunda sobre la evolución de la liturgia cristiana. La Eucaristía, central en la fe católica, ha sido comparada con los misterios de Eleusis, donde se celebraba la muerte y resurrección de dioses como Dionisio. En ambos casos, los fieles participan en un acto simbólico de comunión con lo divino. ¿Es esto una coincidencia o una adaptación consciente para facilitar la conversión de pueblos paganos al cristianismo? El calendario litúrgico también muestra paralelismos con festividades paganas. La Navidad coincide con las Saturnales romanas y la Pascua con celebraciones de fertilidad. Estas coincidencias temporales podrían haber sido estrategias para reemplazar cultos antiguos con nuevas festividades cristianas, facilitando así la transición religiosa de las masas. La arquitectura de las iglesias, con sus naves y altares, recuerda a los templos romanos. Incluso la orientación de algunos templos cristianos hacia el este refleja prácticas solares antiguas. Estos elementos arquitectónicos podrían haber sido incorporados para ofrecer familiaridad a los conversos y simbolizar la luz de Cristo naciente. Los santos cristianos a menudo reemplazaron a deidades locales. Por ejemplo, San Jorge asumió atributos de héroes mitológicos, y la Virgen María comparte características con diosas maternales como Isis. Esta sustitución permitió a los fieles mantener sus devociones bajo una nueva identidad religiosa, facilitando la aceptación del cristianismo. El uso de reliquias y objetos sagrados tiene precedentes en cultos paganos, donde se veneraban amuletos y restos de héroes. En el cristianismo, las reliquias de santos se consideran portadoras de poder divino, una creencia que refleja la continuidad de prácticas anteriores bajo una nueva interpretación teológica. Los rituales de iniciación, como el bautismo, tienen similitudes con ceremonias de purificación en religiones antiguas. Estas prácticas simbolizan la muerte del viejo yo y el renacimiento espiritual, un concepto presente en múltiples tradiciones y adaptado por el cristianismo para representar la entrada en la comunidad de creyentes. La jerarquía eclesiástica, con sus títulos y vestimentas, muestra influencias de estructuras imperiales romanas. El título de Pontífice Máximo, originalmente asignado al emperador, fue adoptado por el Papa, reflejando una continuidad en la autoridad espiritual y temporal que consolidó el poder de la Iglesia. La liturgia católica, con su lenguaje ritualizado y uso del latín, evoca las ceremonias misteriosas de cultos antiguos. Esta formalidad crea una atmósfera de sacralidad y misterio, conectando a los fieles con lo trascendental y perpetuando una tradición de veneración que trasciende culturas y épocas. En los jardines vaticanos, ocultos a la vista del público, se encuentran esculturas y símbolos cuya iconografía ha generado debates. Figuras mitológicas, obeliscos egipcios y fuentes con simbología esotérica se integran en un espacio sagrado, lo que ha llevado a algunos a cuestionar si estos elementos son simples adornos artísticos o si contienen un significado más profundo relacionado con antiguas prácticas ocultas. Estas imágenes podrían representar la herencia cultural de la humanidad, integradas en un contexto cristiano para mostrar la superación del paganismo por la fe en Cristo. Pero para otros, representan una coexistencia incómoda de creencias. La pregunta permanece: ¿es esta una estrategia pedagógica o una señal de sincretismo espiritual en el núcleo mismo del cristianismo institucional?
Uno de los símbolos más debatidos es el obelisco en la plaza de San Pedro. Proveniente de Egipto, donde era un símbolo solar y funerario, este monumento fue trasladado a Roma y coronado con una cruz. ¿Fue redimido o simplemente adoptado? Su presencia en el centro del cristianismo plantea preguntas sobre la relación entre poder, símbolo y fe. La cruz, hoy símbolo del cristianismo, también tiene paralelos con representaciones anteriores de árboles sagrados y figuras de sacrificio. Su poder no radica en su forma, sino en el sacrificio que representa. Pero al conocer su historia, comprendemos cómo lo sagrado puede adoptar múltiples formas sin perder su esencia. Dentro del Vaticano, ciertos rituales se realizan con una precisión que recuerda a los antiguos ritos mistéricos. Procesiones, cánticos en latín, gestos simbólicos y uso de vestimentas específicas crean un entorno donde lo visible y lo invisible se encuentran. Esta estructura ceremonial puede ser vista como un eco de lo ancestral o como una manifestación refinada del culto cristiano. Estos rituales tienen el propósito de elevar el alma, de sacar al creyente de lo cotidiano y colocarlo en presencia del misterio divino. Pero para el observador externo, la estética puede parecer esotérica o incluso críptica, alimentando la especulación sobre su origen y propósito. Aquí, la forma se vuelve puente o barrera, dependiendo de la disposición del corazón. Los conclaves, en los que se elige al Papa, se desarrollan en un ambiente cerrado, lleno de simbolismo, juramentos y códigos de silencio. Este secretismo, aunque comprensible en su contexto, evoca la estructura de antiguas órdenes religiosas y cultos de iniciación. ¿Es esta una necesidad práctica o una herencia de tiempos donde el poder espiritual y político eran inseparables? El misterio de estos eventos despierta en muchos una mezcla de fascinación y sospecha. El pueblo, en su mayoría, recibe solo el humo blanco y un nombre. Lo que ocurre dentro permanece oculto. Esta distancia entre el rito y el fiel puede nutrir la reverencia o la desconfianza. Todo depende de la transparencia y del testimonio que se ofrece al mundo. También se ha señalado la semejanza entre algunos símbolos utilizados en el Vaticano y aquellos empleados en sociedades secretas. El ojo dentro del triángulo, el uso de llaves cruzadas y ciertos gestos de manos son objeto de interpretaciones diversas. ¿Coincidencia, conspiración o convergencia simbólica? La verdad muchas veces no es simple ni cómoda. Aún así, es importante discernir con sabiduría. El lenguaje simbólico es antiguo y universal. Muchas culturas utilizaron formas similares para representar realidades espirituales. Que el Vaticano emplee símbolos no implica necesariamente oscuridad, pero sí invita a la vigilancia. Que la forma no suplante al fondo, que el símbolo no opaque a Cristo. El uso del oro, la riqueza visible en ornamentos litúrgicos y templos, también ha sido motivo de crítica. Para algunos, esto contradice el espíritu humilde del Evangelio. Para otros, representa la gloria de Dios manifestada en belleza terrenal. Pero esta tensión entre humildad y esplendor ha estado presente desde los primeros siglos de la Iglesia. El corazón del mensaje cristiano es el amor, la renuncia, la entrega. Cuando los símbolos materiales eclipsan ese centro, se corre el riesgo de idolatrar lo creado en lugar del Creador. Por eso, cada elemento ritual debe conducir al alma hacia lo eterno, no distraerla con la forma. El oro debe reflejar la luz divina, no ocultarla. Muchos rituales católicos se originan en prácticas de veneración corporal. Postrarse, arrodillarse, hacer la señal de la cruz. Estas acciones tienen poder cuando se hacen con conciencia, pero también pueden caer en la rutina vacía. En las religiones antiguas, el gesto era un lenguaje sagrado. En el cristianismo debe ser testimonio del alma. La repetición sin entendimiento puede endurecer el corazón. Jesús mismo advirtió contra las oraciones largas y vanas de los fariseos. No es la forma lo que salva, sino la intención. Pero cuando la forma nace de una fe viva, entonces cada gesto, cada símbolo, se convierte en un canal de gracia y revelación.
Los exorcismos vaticanos son otro aspecto envuelto en secretismo. Estas ceremonias, donde se enfrenta el mal directamente, evocan prácticas de purificación antiguas. Aunque su base está en el Evangelio, su forma ritualizada ha sido interpretada por algunos como arcaica o incluso mágica. ¿Dónde termina la liturgia y comienza el simbolismo más oscuro? El combate espiritual es real. El mal existe y actúa. Los exorcismos no son teatro ni folclore, sino una manifestación concreta del poder liberador de Cristo. Pero es crucial que estos rituales no se conviertan en espectáculo ni en objeto de morbo. Son un ministerio delicado que exige discernimiento, santidad y humildad. En ciertas festividades, se observa una fusión entre elementos folclóricos y litúrgicos. Las procesiones con imágenes, los adornos, las danzas, revelan la riqueza de la religiosidad popular, pero también pueden diluir el mensaje central del Evangelio. Cuando lo cultural eclipsa lo espiritual, la fe se vuelve tradición sin alma. Sin embargo, la encarnación de Cristo santificó la cultura humana. Toda expresión que nace del amor y lleva al prójimo a Dios puede ser redimida. El desafío está en mantener la llama viva, que cada canto, cada rito, cada imagen conduzca al encuentro con el Dios vivo, no con una forma vacía. Las acusaciones de paganismo disfrazado han sido alimentadas también por escándalos internos y secretos guardados. La falta de transparencia en algunos aspectos de la vida vaticana despierta sospechas, no siempre infundadas. El Evangelio exige verdad, luz, confesión. Toda estructura que oculta el pecado en nombre del orden traiciona a Cristo. La Iglesia es santa, pero formada por pecadores. El reconocimiento de sus sombras no debe llevar a la condena, sino a la conversión. El mayor testimonio que puede ofrecer el Vaticano no está en sus rituales ni en su historia, sino en la santidad de sus obras y la humildad con que corrige sus errores. En la historia de la Iglesia, siempre ha habido tensión entre lo místico y lo institucional. Los santos reformadores, como Francisco de Asís o Teresa de Ávila, denunciaron los excesos desde dentro, no desde el rechazo. Ellos vivieron la fe profundamente, sin negar las formas, pero dando prioridad al espíritu. Ellos nos enseñan que el verdadero combate no es contra símbolos antiguos, sino contra la tibieza del corazón. Un alma viva puede santificar cualquier rito, pero un alma muerta puede convertir incluso la cruz en un ídolo. Por eso, la llamada no es a destruir, sino a purificar, a volver al fuego primero del amor divino. El Vaticano no es solo un lugar, es un símbolo de la fe de millones. Sus errores pueden oscurecer, pero también pueden ser redimidos. Lo que importa no es si un ritual tiene origen pagano, sino si hoy conduce al Cordero inmolado. La pureza no está en el pasado del gesto, sino en su presente intención. Muchos temen que hablar de estos temas debilite la fe, pero es lo contrario. Solo una fe que se atreve a mirar sus raíces, sus contradicciones, puede crecer. La verdad no teme a la luz. Examinar no es blasfemar, sino buscar con hambre de autenticidad. Dios no habita en el miedo, sino en la verdad. Hay una belleza profunda en los rituales que conectan al creyente con siglos de historia. Participar en la misma misa que celebraban los mártires es un acto de comunión viva. Pero esa belleza solo florece si el corazón está encendido. Sin amor, todo rito es ruido vacío. Los primeros cristianos no tenían templos ni ornamentos. Su altar era el corazón, su templo, la comunidad. Volver a ese espíritu no implica rechazar lo que ha crecido, sino recordar la raíz. El peligro no está en el incienso, sino en olvidar por qué se ofrece. No en la mitra, sino en olvidar para quién se lleva. La historia del cristianismo está llena de luces y sombras. Ha absorbido culturas, ha transformado símbolos, ha luchado por sobrevivir.
En ese proceso, algunos elementos del pasado fueron tomados, resignificados, bautizados. El juicio no debe ser apresurado. Lo esencial es preguntarse, ¿dónde está Cristo en esto? Cada símbolo puede ser un puente o un muro. El Vaticano puede ser luz o sombra. Depende del uso, del corazón, de la verdad con que se vive. El mismo objeto puede ser adorado o santificado. Lo que lo define es el espíritu. Por eso, más que buscar culpables, debemos buscar luz. Es posible que algunos elementos actuales tengan raíces paganas, pero eso no los hace intrínsecamente malos. Dios ha usado hasta al barro para formar al hombre, ha redimido la cruz, ha santificado la carne. La redención transforma todo. Lo que importa es si lo que se hace lleva al encuentro con Él. La llamada hoy no es a destruir, sino a discernir, a examinar con ojos limpios, a purificar con fuego del Espíritu. La Iglesia necesita volver a su esencia, a la sencillez del Evangelio, a la radicalidad del amor. Que cada rito sea transparencia, no sombra. Que cada gesto sea oración. Jesús nunca instituyó un ritual vacío. Cada gesto suyo estaba lleno de sentido, de amor, de presencia. Cuando partía el pan, cuando tocaba al leproso, cuando lavaba pies, todo era sacramento viviente. Eso es lo que la Iglesia debe reflejar. No repetir por repetir, sino vivir cada signo como encuentro real. El Vaticano, con todo su peso histórico, está llamado a ser faro, no monumento, a mostrar a Cristo, no a sí mismo, a ser casa de oración, no museo de poder. Sus rituales, símbolos y estructuras deben ser medios, no fines, instrumentos para elevar, no para encerrar al espíritu. Muchos buscan autenticidad. Ya no basta con el esplendor externo. El alma sedienta quiere verdad, quiere presencia, quiere a Dios. Por eso, el reto del Vaticano no es defender sus formas, sino llenarlas de vida nueva. Que cada misa, cada gesto, cada palabra, sea eco de la palabra viva. Los tiempos de oscuridad solo se disipan con luz. La transparencia, la humildad, el arrepentimiento, son caminos seguros hacia la renovación. El Espíritu Santo no habita en lo oculto, sino en lo revelado. Y la Iglesia, como cuerpo de Cristo, debe reflejar esa claridad en todo lo que hace. Hoy, más que nunca, el mundo observa. Cada escándalo, cada silencio cómplice, cada ambigüedad hiere la credibilidad del Evangelio. Pero también, cada testimonio auténtico, cada gesto de verdad, cada reforma sincera, sana heridas profundas y abre caminos de esperanza. La Iglesia necesita profetas, no gestores del rito. Hombres y mujeres que vivan la liturgia como fuego, no como rutina. Que proclamen con su vida lo que se celebra con sus labios. Que despierten corazones, no adormezcan conciencias. Que hagan de cada símbolo una llama viva. Si el Vaticano quiere ser faro, debe dejar que el Espíritu sople con libertad. No temer a la reforma, no aferrarse al poder, no idolatrar sus estructuras. La historia lo ha demostrado. Cuando se deja renovar, florece. Cuando se encierra en sí, se marchita. Cristo no vive en monumentos, sino en corazones abiertos. Las acusaciones de paganismo deben ser respondidas no con argumentos, sino con santidad, con vidas transformadas, con frutos de amor, justicia, verdad. Si un rito lleva a Cristo, es santo. Si se convierte en obstáculo, debe ser purificado. El criterio siempre será el mismo, el fruto. Muchos se preguntan si deben seguir confiando. La respuesta no está en los símbolos, sino en la cruz. Allí, todo fue entregado. Allí, no hubo ritual, solo amor. Y esa es la medida. Lo que nos lleva a esa entrega viene de Dios. Lo que nos aleja debe ser discernido. El Vaticano es un lugar sagrado por lo que representa, no por sus piedras. Lo que lo hace santo no son sus rituales, sino su capacidad de guiar a Cristo.
Cada gesto, cada palabra, cada elección debe ser espejo de ese amor crucificado. Esa es su verdadera misión: mostrar al mundo al Salvador. La Iglesia no necesita defenderse con documentos, sino con misericordia. No necesita justificar símbolos, sino encarnar el Evangelio. El mundo clama por testigos, no por explicaciones, por hombres y mujeres que vivan lo que creen, que ardan por dentro, que sean pan partido. Los rituales del Vaticano no deben ser una carga, sino un canto. No una obligación, sino una revelación. Cuando están vivos, conducen al cielo. Cuando están muertos, son peso. Por eso, el desafío es constante: renovar el alma de cada forma, infundir espíritu en cada tradición. Las críticas externas, si son honestas, pueden ser un don. Pueden ayudar a ver lo que se ha vuelto costumbre. Pueden señalar lo que ya no comunica. No se trata de destruir, sino de despertar. La Iglesia que escucha con humildad, crece. La que se cierra en orgullo, se apaga. Cristo no fundó una religión para controlar, sino para liberar. No vino a establecer ritos, sino a abrir corazones. Todo lo que hoy se hace en su nombre debe reflejar ese impulso inicial, el del amor que baja, que sirve, que se entrega hasta la cruz. Todo lo demás es secundario. Si algunos rituales parecen paganos, que se les dé nueva vida, que se purifiquen con la palabra, que se llenen de oración, que se reencuentren con su centro, porque no es el origen lo que importa, sino el destino. Si llevan a Cristo, entonces son camino; si no, deben ser revisados. El alma del cristianismo no está en los objetos, sino en la entrega, en la obediencia al Espíritu, en la comunión con los pobres, con los que sufren, con los que buscan. Toda institución que pierda ese centro corre el riesgo de traicionar al Maestro. El Vaticano no está exento de esa tentación. Hoy es tiempo de purificación, no de rechazo, sino de retorno, no de escándalo, sino de reforma interior. No basta con criticar o defender, es necesario amar lo suficiente para transformar, con humildad, con verdad, con fuego. Solo así los rituales dejarán de ser sospechosos y serán transparentes. La historia está llena de errores y de redenciones. Lo importante no es cuántas veces se ha caído, sino cuántas veces se ha levantado. La Iglesia vive si se deja renovar. El Vaticano es símbolo de unidad, pero debe ser también símbolo de conversión continua. No se le pide perfección, sino fidelidad. Y esa fidelidad se prueba en lo pequeño, en cómo se celebra, en cómo se explica, en cómo se vive. Cada rito debe hablar al corazón. Cada gesto debe ser oración, cada símbolo, luz. Así, incluso lo que viene de tradiciones antiguas será bautizado por el amor. Este viaje por los rituales secretos del Vaticano no busca condenar, sino despertar. No busca atacar, sino invitar a mirar con nuevos ojos. El paganismo no está fuera, está en el corazón que olvida a Dios. El cristianismo no está en las formas, sino en la cruz vivida cada día, en silencio, en amor. Hoy, tú y yo somos llamados a discernir con valentía, a mirar más allá del incienso y las túnicas, a preguntar dónde habita el Espíritu. Que esta reflexión no despierte temor, sino hambre de verdad, que nos lleve a orar más, a juzgar menos, a encender la fe en medio del misterio. Porque lo importante no es cuán antiguos son los símbolos, sino cuán vivo está Cristo en el corazón de quien lo celebra. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Tal vez tu alma anhelaba respuestas, o quizás solo necesitaba recordar que Dios no se esconde en estructuras humanas. Está en el susurro, en la compasión, en la cruz. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete, comparte y deja en los comentarios una sola palabra: amén. Porque en ese amén vive tu fe, tu rendición,
tu esperanza, y porque la verdad no se impone, se revela en el amor.